En cualquier momento que no se vea la pantalla, me informan, ¿oyeron? Sí, porque tenemos problemas de presentación. ¿Ven la pantalla? ¿Sí la ven? Sí. Sí. Ok. Sí. Bien. Pregunto, ¿qué entienden ustedes por responsabilidad ambiental? ¿Qué será la responsabilidad ambiental como una herramienta para lograr ser ambientalmente responsables? Yo entiendo como compromiso, que es algo de Es un cada uno. compromiso. Que va muy bien, Keila. Exacto. ¿Alguien Es la más? responsabilidad Muy de bien, cada Keila. persona. Es la Ser responsabilidad de cada conscientes con las persona, pero acciones. Ser exactamente, consciente que con sí. las acciones que cometemos. Ajá, pero que Realizar cometemos contra acciones para quién. compensar, realizar acciones para compensar los actos, como dice mi compañera, los actos que cometemos como personas, como es en la práctica que usted nos mandó, así como hay otras personas Ajá, que ensucian, nosotros pues tomamos la responsabilidad y somos conscientes y lo limpiamos, hacemos esa basura. Eso es lo que yo ajá, entendería por responsabilidad ambiental. exacto. Sí, perfectamente. Todo lo que usted ha mencionado está en lo cierto. La responsabilidad social no es más que el compromiso adquirido por la población humana, por los humanos, de poder desarrollar estrategias que preserven el medio ambiente, principalmente el medio ambiente natural. ¿Por qué? Porque somos los únicos seres racionales que podemos tomar decisiones, establecer compromisos, responsabilidades, de manera de proteger esa única tierra que tenemos, tanto para nosotros como para las futuras generaciones. Por eso se plantea que es una herramienta para ser responsable, ya sean personas naturales o físicas de carne y hueso, o personas jurídicas tales como las empresas, además de los gobiernos. Entonces, vamos a identificar cuáles son esas estrategias, esos mecanismos que se han utilizado para poder lograr esa responsabilidad ambiental y cómo se ha logrado. Mahatma Gandhi nos dice, hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero no para satisfacer su codicia. ¿Quién me puede interpretar ese pensamiento de Mahatma Gandhi, un líder de la India que ya murió y fue un líder luchador de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza? ¿Qué significa ese pensamiento? ¿Cómo se puede interpretar ese pensamiento? Hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero no para satisfacer su codicia. ¿Qué quiso decir Mahatma Gandhi? Bueno, para mi opinión sería, o sea, por ejemplo, la naturaleza a nosotros nos da todo, nos da para alimentarnos, para, para, o sea, nos da la vida, ¿no? Por ejemplo, el aire para respirar, pero el hombre, por ejemplo, o sea, la destruye y quiere sacar más, o sea, como lo que, por ejemplo, las minas, ellos, Ajá. o sea, por sacar el oro, van destruyendo parte de la naturaleza. Y eso para mí creo que es. Exacto, eso es correcto, ¿verdad? Lo que establece, lo que plantea usted es eso, o sea, la naturaleza nos ha dado tanto por siglos y siglos que siempre el hombre en su avaricia, en su codicia quiere más, pero principalmente el hombre persigue un propósito económico, de riqueza, de grandeza, y la naturaleza le provee la vida a través de los factores climáticos, a través también del aire, la flora, la fauna, la tierra, los mares, los ríos. O sea, todo lo que queremos lograr para preservar la vida está en la naturaleza. Pero siempre el hombre la destruye, convierte bosques en ciudades de concreto o en selvas de concreto, destruye la atmósfera, destruye todo, principalmente la tierra a través de los minerales, la sobreexplotación de los recursos naturales renovables y no renovables, la extinción de animales exóticos. Entonces, poco a poco, esa codicia va dañando la vida en la tierra. No solamente la vida del hombre, sino la vida de todos los seres vivos. Entonces, esa es la afirmación que establece Gandhi, y como usted lo manifiesta, la codicia del hombre, porque cada día quiere más y más y más, con un sentido individualista
y no con un sentido colectivista de favorecer a toda la humanidad y a los seres vivos. De allí que es importante establecer un proceso para ser ambientalmente responsable. Primero, un cumplimiento normativo, un cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos a nivel nacional como internacional por parte de todos los gobiernos y por parte de todas las empresas y toda la ciudadanía que ocupa el globo terráqueo. Es decir, que se cumplan en verdad todos esos escritos a través de los congresos, iniciándose de los años de hace 50 años en Ginebra, Suiza, en México también. Entonces, es importante cumplir normativamente todos los preceptos sobre los derechos de la naturaleza y sobre los derechos humanos. Es importante la gestión de los recursos naturales, que se administre eficientemente, efectivamente y eficazmente esos recursos naturales, tanto los renovables como los no renovables, de manera de que haya una racionalización de esos recursos y que en verdad se justifique el uso de ellos. Otro proceso es la ecoeficiencia de los mercados verdes, es decir, ser eficientes con menores recursos y mayor producción, y principalmente los mercados verdes, que son los mercados ecológicos, concientizando a la población a hacer una población de consumo verde, principalmente de productos biodegradables, ¿verdad?, que no atentan contra la naturaleza. Y finalmente la normalización, establecer normas de calidad, tales como Covenin, como la norma ISO, de manera que se pueda resguardar el cumplimiento normativo, la legislación normativa y toda la codificación acerca de la preservación de ese medio ambiente, como se observa de manera siguiente. Para ello se desarrollan 4 ejes estratégicos de responsabilidad ambiental: las tecnologías limpias, la ecoeficiencia, el reciclaje, el marketing ecológico y las normas ISO 14000. Vamos a ver qué nos dice cada una de ellas. Con respecto a las tecnologías limpias, son tecnologías, procesos y métodos que permiten reducir el impacto de las actividades de la empresa en el medio ambiente, es decir, permiten reducir el impacto negativo de contaminación de las empresas, que su producción contamina el medio ambiente, tal como lo vemos en la gráfica. ¿De qué forma las tecnologías limpias contribuyen a preservar la naturaleza? A través de una mejora en la eficiencia, una maximización de productividad con menores recursos, una menor explotación de esos recursos naturales, generando beneficios económicos de esas empresas sin menoscabar el pago de salarios, ni por supuesto la calidad del producto, una mayor competitividad entre ellas, el principio de precaución o de prevención y algunos criterios para la elección de tecnología limpia, que es decir, esas empresas que contribuyan a proteger, fíjense aquí los fluidos, proteger el ambiente con energía eólica, energía solar, con filtros, como esta empresa que utiliza filtros en su producción, son empresas que contribuyen con las tecnologías limpias, se le llama tecnologías limpias. ¿Alguna duda con las tecnologías limpias? Bien. La otra estrategia es la ecoeficiencia. ¿Y qué es la ecoeficiencia? Como le decía anteriormente, producir más con menos recursos. ¿Verdad? Con menos recursos naturales, materias primas e insumos. Lo que se logra un ecoposicionamiento de las empresas, tal es el caso de McDonald's, que cambió el envoltorio de sus hamburguesas hacia un envoltorio ecológico, lo cual eso produjo una reducción del uso de materias primas en papel del 14 al 7%, al 7 gramos por cada producto despachado. Y ello significa una reducción del 52% en las toneladas de papel que esa empresa consume, evitando así la tala de 391 árboles cada mes. Quiere decir que McDonald's, a través de la ecoeficiencia, cambió el empaque tanto de las cajas como de las hamburguesas y redujo una sobreexplotación de la madera, lo cual, por supuesto, iba impactando negativamente los bosques a nivel mundial. ¿Preguntas, dudas con la ecoeficiencia? Magister, disculpe, ¿la ecoeficiencia es solo lo que hacen así restaurantes o Sí, puede también. ser lo que también están haciendo ahora en el tema del cuidado femenino, que están cambiando las toallas
que se puede decir desechables por toallas de tela. Entonces, Sí, exactamente. eso también sirve. Es que de hecho, en la época, hace 70, 80 años, nuestras abuelas utilizaban toallas femeninas de tela, que cada toalla se le colocaba el nombre, recuerdo que mi abuela me cuenta, a cada toalla se le colocaba el nombre de un día y se lavaban, se reciclaban, se les hacían bordes. Incluso hay el uso también de toallas a base de yuca, de polvo elaborado a base de yuca, también de gel elaborado a base de productos naturales. Entonces, en la medida que las empresas utilicen esa eficiencia en producir productos biodegradables, estarán contribuyendo a producir más productos, bienes y servicios con menores utilización de recursos de materias primas, o en el caso de que las materias primas sean no sintéticas, sino que sean naturales. Esa es parte, igualmente las bolsas biodegradables, el papel toalé biodegradable, la dieta biodegradable. Esa es parte de esa contribución a la ecoeficiencia como estrategia de una responsabilidad ambiental. Entonces, esas empresas que contribuyan con esas estrategias, los gobiernos tienen establecido disminuir los impuestos porque, por supuesto, contaminan menos y casi en su nulidad, contamina la atmósfera terrestre. Muy bien, muy buen aporte. En cuanto a reciclaje, bueno, conocido por todos, no es más que la actividad de recuperar desechos sólidos, clasificarlos y reintegrarlos al ciclo económico, como observamos aquí. Clasificar la basura en desecho de vidrio, envases plásticos, papel cartón y materia orgánica, tales como los alimentos. En la medida que utilicemos esta estrategia, estaremos reciclando y todos estaremos ganando, afortunadamente, pero desafortunadamente en las economías latinoamericanas esta actividad no ha logrado consolidarse en cuanto a una responsabilidad ambiental, ni a nivel empresarial ni a nivel familiar. Entonces hay un debilitamiento con respecto al reciclaje. Otra estrategia es el marketing ecológico, es decir, concientizar a las personas a consumir productos biodegradables, de manera que podamos convertirnos en consumidores verdes. ¿Y qué es un consumidor verde? Aquel consumidor que se preocupa por el medio ambiente, busca productos amigables con ese medio ambiente, valora el producto en la ecoeficiencia de la empresa que le fabrica y le vende ese producto. Su estilo de vida está enfocado a una vida sana, a una vida natural, a una vida ecológica, a una vida ambiental, a una vida sin problemas en cuanto a contaminación y, por supuesto, paga un precio mucho más elevado por consumir estos productos ecológicos que no dañen al medio ambiente. Es allí la gran diferencia entre los productos sintéticos y los productos naturales. Han surgido diferentes organizaciones de asesoría a marketing ecológico, tales como Green Business o Negocios Verdes y Fairtrade en Europa, que son asesores internacionales de empresas que quieren cambiar su producción en masa hacia el marketing ecológico, y de una u otra forma estas empresas tienen campañas de divulgación y de comunicación a sus clientes de cómo preservar el ambiente utilizando y consumiendo sus productos de venta. ¿Alguna pregunta con el marketing ecológico? Principalmente ustedes como estudiantes de desarrollo integral del niño tienen que manejar muy bien todas estas estrategias porque ustedes van a trabajar con productos reciclables para elaborar los juguetes de los niños, para elaborar los recursos didácticos para esos niños que ustedes van a formar. Entonces es importante que ustedes desde ya se puedan convertir en consumidoras verdes. Y en cuanto a la normalización, aparece la norma ISO 14000. ¿Qué es esta norma de calidad, de control de calidad? Esta norma de calidad hace referencia a una serie de normas vinculadas con la gestión de sistemas medioambientales que también deben llevar a cabo las empresas y por los cuales estas empresas pagan grandes cantidades de dinero de manera de recibir asesoría y auditoría. Por lo cual, este tipo de normas se encuentran relacionados con la protección, la prevención, la contaminación y necesidades socioeconómicas para la población. Es decir, que las empresas que tienen estas normas son empresas que producen productos biodegradables y de menor contaminación al globo terráqueo. De aquí que exista un sistema de certificación internacional para aquellas empresas que contribuyen
con esta tarea y el gobierno automáticamente a través de los organismos internacionales le reducen sus impuestos sobre la renta, le reducen parte de esos gastos que ellas puedan tener al exportar esos bienes y servicios. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí o no? No, No, mira, no hay preguntas, no hay dudas, aportes. No, ¿y en qué? Ok, gracias, Leli. Continuamos. Aquí hay otra reflexión. La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es amor, conocimiento y un planeta en el que puedan vivir, porque es el único planeta que tenemos. Fíjense, gran parte de la Tierra es verde, ¿okay? Hay muy pocas zonas desérticas. Aunado a esto, los océanos que nos cubren son más de la totalidad de la Tierra, entonces tenemos que luchar por preservar y mantener. Ok, ¿no hay preguntas entonces? Bien, continuamos. Ya hemos hablado del deterioro ambiental. Vamos a ver cuáles son esos mecanismos de deterioro ambiental. Aquí vemos las plantas emitiendo gases tóxicos. ¿Ok? Vemos cómo esta persona utiliza una mascarilla y automáticamente respira el oxígeno directo de las plantas. Quizás llegará un momento que tengamos que suplirnos de oxígeno de las plantas en forma de fotosíntesis. De esta forma, vemos cómo los vertientes de las aguas residuales de las empresas, ¿verdad?, van dañando a estos animalitos, a estos peces. Estos no se han dañado, pero cuando lleguen aquí automáticamente van a estar contaminados. Aquí vemos también la radioactividad que emiten las empresas de diferentes formas y como el caso de los pajaritos se van dañando producto de lo que consumen de esa tierra. Entonces, ¿cómo podemos conceptualizar el deterioro ambiental? Decimos que el deterioro ambiental son los daños que sufre el medio ambiente, tales como aumento de los gases tóxicos en la atmósfera, que es el efecto gas invernadero, calentamiento excesivo que altera las lluvias y cosechas, derretimiento de los polos glaciares, lluvia ácida, que se origina porque se destruyen los árboles a la tierra, que son los que consumen anhídrido carbónico y lo transforman mediante la fotosíntesis en oxígeno, con el propósito de sacarlo a la atmósfera y devuelven oxígeno para que respiremos. Residuos plásticos en los mares, que los animales acuáticos se comen esos residuos, automáticamente fallecen o los estrangulan, como hemos visto en muchos videos, ¿verdad? Se hacen para disminuir la cantidad de peces de consumo y una gran lista de otras alteraciones que produce el deterioro ambiental. Ahora, ¿cuáles son los tipos de deterioro ambiental? Como les decía anteriormente, la sobreexplotación de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, lo que genera una codicia en el ser humano, la destrucción del hábitat, de los bosques, de los mares, de las playas, cuando se ensucian las playas, parte de esa destrucción que afecta no solamente al humano, sino también a los animalitos que allí cohabitan, la destrucción de especies animales exóticos cuando se asesinan zorros o se asesinan mayas para utilizar sus pieles, o se asesinan tigres para utilizar sus pieles en época de invierno. Entonces, o también se capturan animales exóticos para la venta, tales como gorilas, o las manos de los gorilas, o los colmillos de los elefantes. Entonces, poco a poco se va extinguiendo esas especies exóticas. Por supuesto, la contaminación, la erosión del suelo y la deforestación de la tala indiscriminada. Entonces, fíjense que hay diferentes formas de deteriorar el medio ambiental. Ahora, cuando analizamos la sobreexplotación, dice, aún así, con herramientas primitivas, las civilizaciones antiguas lograron destruir bosques alrededor del mar Mediterráneo. Más reciente, en el siglo XXI, la deforestación ha sucedido en Gran Bretaña, en Norteamérica, incluso en Australia se han quemado grandes hectáreas de bosques, aniquilando no solamente la capa vegetal, sino también a los animales que allí cohabitan, y eso tarda muchos años en reconstruirse o regenerarse. Ahora, está ocurriendo actualmente una deforestación masiva en el bosque tropical lluvioso del Amazonas. Por esa razón, Ecuador
tiene comprometido sembrar 1000 árboles en los próximos años, 100.000 árboles en los próximos años, de manera de recuperar ese pulmón selvático, que es el primer pulmón más importante del mundo en cuanto a la generación de oxígeno. Sin embargo, la gente ha cortado árboles para combustible, en el caso de leña, para embarcaciones, para hacer espacio para la agricultura y para obtener productos de madera para su venta. De aquí que los seres humanos hemos cortado bosques durante miles de años, pero nunca tan extensamente como en la actualidad. Se ha observado que en la actualidad la destrucción de los bosques tropicales, no solamente de América, de la Amazonía, sino también de África y de Asia, y ello ha mermado la calidad de vida de la población, de los animales, y por supuesto ha generado un gas, un efecto invernadero a nivel de la atmósfera. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy explicando? Sí, Gracias. Por supuesto, la contaminación es un tema muy trillado, ¿verdad? Vamos a conceptualizarlo. La contaminación se define como una alteración del estado natural de un medio debido a la introducción de un agente nocivo ajeno al medio, como lo vemos aquí. Esta es una contaminación. Fíjense la manito de este ser, mira, donde está la basura, lo tiene arropado, es decir, una persona que recolecta basura podría ser, sin embargo no la distribuye, no la recicla, ¿ok? Este agente contaminante es el encargado de causar inestabilidad política, social, emocional, cultural y un gran desorden y daño o malestar en el ecosistema, en el medio físico donde vive. Entonces, esa contaminación, por supuesto, la creamos somos los seres humanos, porque no tenemos la cultura de reciclar, de generar ecoeficiencia y mucho menos de utilizar las normas ISO 14000. Entonces, es parte de esa contribución negativa hacia el planeta Tierra. En el caso de la deforestación, fíjense como aquí estos 4 árboles fueron talados para dar origen a 4 edificios. Por lo tanto, durante miles de años, los humanos han estado jugando un papel cada vez más importante en la deforestación. Hemos talado muchos árboles. A través de la historia, un imperio tras otro, el imperio greco-romano, el imperio chino, el imperio asiático, el imperio inglés, el imperio holandés, han ido, para poder desarrollar la actividad económica, han ido talando árboles y han ido destruyendo bosques. De aquí que se han utilizado esos árboles para la construcción de bosques, barcos, viviendas como combustible. Una vez que han sido devastados, esos bosques no se han recuperado durante miles de años y cada vez es mucho más difícil la recuperación porque la tierra pierde los nutrientes. Y más, algunos se han recuperado por efectos de inversiones químicas o de algunos fertilizantes químicos que han contribuido a la regeneración. Sin embargo, el tiempo es insoslayable en cuanto a la recuperación de esas vastas extensiones de tierra. Por lo tanto, la deforestación no tiene nada que ver solamente con la pérdida de árboles, sino que se debe reforestar. También tiene un gran impacto en el ambiente. Muchas criaturas vivientes dependen de los árboles, por lo que cuando desaparecen los árboles, automáticamente también desaparece la vida de esos animales. Entonces, una de las estrategias es la reforestación masiva en torno a esos bosques y sembrar un árbol, si es posible, cada día o cuando se pueda en aquellas zonas donde se ha observado la mano indiscriminada del hombre. Entonces vamos a analizar lo que es, ¿sabías que el deterioro ambiental y progresivo es evidente? ¿Cómo se observa ese deterioro? La deforestación afecta al 85% del bosque seco, los bosques áridos, y 65% de los bosques húmedos, es decir, aquellos bosques que llueve casi todo el año, el caso de Perú, el caso de principalmente de Ecuador, o los países de Centroamérica, Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá. Allí son bosques húmedos que llueve casi todo el año. Sin embargo, se ha observado que había un deterioro a nivel de esos bosques, agravándose por incendios forestales y un inadecuado uso de la tierra, lo que lleva a la conclusión que el 70% de la basura generada no recibe ningún tratamiento de reciclaje. ¿Cómo podemos ayudar? Usando focos ahorradores, utilizando paneles de energía solar, utilizando energía eólica del aire. Holanda lo ha hecho así. Holanda es uno de los países
más protectores de la energía eólica a través del aire, reciclar el papel de la impresora, utilizar las hojas por ambos lados, ¿verdad? Manejar menos, utilizar la bicicleta o caminar más o trotar, sembrar un árbol, como les decía anteriormente, y hablar con la comunidad, desarrollando la práctica que ustedes ejecutaron en la unidad 1, de manera de concientizar a esa población para que contribuya a proteger ese medio ambiente, estableciendo estrategias tales como Cuidar tu Planeta u otras estrategias de concientización a la población y mediante el reciclaje, como lo vemos aquí. Pero, profe, una cosita. Dígame. Así haya bastantes campañas y todo. O sea, nosotros como seres humanos, o sea, no hacemos caso. Bueno, no todos, ¿no? Sino que hay un grupito que no siempre hacen caso, siempre quieren hacer lo que se les dé la gana. Y como, por ejemplo, como cuando fui yo a hacer ese informe arriba a la cascada. O sea, me admiré, o sea, yo mismo de ver como cuando yo era niña, iba a la cascada y era, o sea, no había ni basura ni nada. Y la vez que fui encontré, o sea, todo ahí de basura, pretexto porque es un lugar turístico, no significa de que la gente vaya y haga lo que se les dé la gana. Exactamente. Pero eso ya depende también igual, desde la casa, de los modales que les han enseñado. De los valores. De eso, los valores que les han enseñado los padres. Sí. Ese es correcto, lo que dice Ponce es correcto. O sea, los valores, los principios que nos han inculcado nuestros padres es lo que debemos mantener. Porque eso no lo aprendemos en la escuela, ni en la universidad, ni en el liceo. Lo aprendemos en la formación de la familia, ¿verdad? Por eso dice que los estudios nos informan, pero la familia es la que nos forma. Y muchas veces dejamos esa tarea para el gobierno. O sea, el gobierno también ha sido culpable en no concientizar, porque no establecer campaña, porque siempre lo dejamos, bueno, para eso pagamos impuestos, que lo limpie el gobierno, y eso no debe ser así, porque la limpieza siempre entra por casa. Entonces, si permitimos eso en los bosques, o sea, ¿qué se puede decir de cómo está nuestra casa de limpia? Ese es parte del reflejo de nuestra personalidad. Entonces, es cuestión de valores, de principios y de directrices familiares. Usted tiene muchísima razón con respecto a eso. Sobre todo en época de Semana Santa, de Carnaval, cuando vamos a la playa, debemos llevarnos una funda para poder recolectar toda la basura que nosotros mismos hemos producido. Y de hecho, bueno, en muchos países se utiliza eso, al menos en Venezuela se castiga con dinero a las personas que dejan la playa sucia en el sitio donde ellas están y no salen de la playa hasta tanto no dejen esa playa limpia. En otros países se ha utilizado, pero aquí no sé, ¿verdad? No he ido a la playa ecuatoriana, pero me imagino que debe ser la misma política de preservación, porque es cuestión de concientización, es cuestión de valores familiares. Muchas gracias. ¿Alguna otra aportación o una pregunta? Diana, Keila, Melanie, Carolina, Leslie, Licey, Yamile, Romina, Liz, Paula, ¿nada? Bueno, Licey, o sea, yo cuando hice este trabajo que nos mandó, yo, o sea, hablaba con mis vecinas pero, o sea, por ejemplo, donde yo vivo, la calle es súper limpia, aquí no encuentra usted una basura, pues, como para decir, ay, este era el antes, el después, yo no podía, porque yo, para tomar una foto no podía decir aquí hay una basura, porque ellos siempre en la mañana barren, y se me hizo un poco a mí más fácil, porque, o sea, encontraba una basura y ellas, como digo, todas las mañanas barren y no, aquí no se encuentra eso. Exacto, eso es importante porque se mantiene una comunidad unida, ¿verdad? Y quiere decir que allí no hay problema de contaminación porque todos preservan su espacio, todos protegen su espacio. Ojalá todas las comunidades y todos los cantones tuviesen esa misma realidad, tuviesen esos mismos principios de mantener su hábitat, ¿verdad? En forma sana, porque eso evita enfermedades y también deja mucho que desear cuando uno visita unas comunidades y uno dice, bueno, si esta es la calle, ¿cómo serán sus casas? Pero qué bueno, Leli, que usted tuvo esa ventaja. Sí, yo también decía, me sorprendía porque, o sea, mis vecinas, por ejemplo, ellas todo es en funditas así, de lo que venden las papas y eso, ellas ahí hacen, no tienen mucho que decir así la basura. O si no, los tachitos, ponen todo en tachitos y a lo que pasa la basura, botan, y aquí sí se recicla bastante. Sí, lo que yo sí he observado es que al menos el servicio de aseo es muy eficiente, pero donde yo vivo
la recolección de basura pasa 2 veces al día, tanto al mediodía como en la noche. Además, algunos recicladores, también se ha observado que los recicladores de plástico, de cartón, la basura que saca, basura que meten también, o sea, también es parte también de esa formación que reciben y de que se les permita recolectar esa basura o al menos venderla a algunas empresas que compran esos desechos, como el cartón, las fundas, o el plástico o el vidrio. Entonces es cuestión de ese mecanismo de acción que se tiene a nivel de la formación. Muchas gracias, Lely y Marjorie. Bueno, continuamos ya con la última parte, que es lo más importante, que es la economía verde. ¿Han oído lo que es la economía verde? ¿Alguna vez han oído lo que es la economía verde? ¿Hacia una economía verde? ¿Es todo lo que se trata tal vez en la agricultura? Lo que se trata... ¿De la agricultura? Sí, tiene que ver con la agricultura, pero más que con la agricultura es el uso de productos biodegradables. Por ejemplo, podemos establecer que la visión a largo plazo siempre la hemos visto como un concepto que el capital siempre tiene un buen presente, que las empresas invierten por obtener beneficios, por obtener ganancias o utilidades. Pero también hemos observado que los mercados, inversores y empresas son cada vez más conscientes que siguiendo un modelo de desarrollo sostenible, este modelo permite asegurar la rentabilidad en el tiempo a través del cambio climático. Las empresas hoy en día están siendo más responsables en cuanto a no contaminar el proceso climático, es decir, a generar un cambio climático, lo cual se ha visto que ha tenido nefastas consecuencias en las finanzas mundiales y en un futuro no tan lejano. De allí que la economía mundial, ¿okay?, debe evolucionar hacia una economía verde, una economía ecológica, también se le llama, y donde las empresas que se mueven dentro de esta economía verde se les llama empresas verdes. Además genera un empleo y se le llama trabajo verde. Por lo tanto, una economía verde está constituida por empresas verdes que generan un trabajo verde. Ahora bien, en España surge un grupo llamado Grupo Español de Crecimiento Verde. Este Grupo Español de Crecimiento Verde emitió en su último informe titulado Crecimiento Verde, España de hoy y del mañana. Este grupo vincula la economía verde con aquellas actividades económicas que contribuyen a preservar la calidad de nuestro entorno ambiental a través del uso eficiente de los recursos, que tiene que ver también con las tecnologías limpias. ¿Okay? El uso eficiente, este uso se traduce, digámoslo así, en colaborar con la protección de la biodiversidad, tanto animales, de plantas, la calidad del aire, la calidad del suelo, la calidad del agua y, por supuesto, la reducción de las emisiones de gases del efecto invernadero vinculadas al cambio climático. Entonces, la economía verde se sustenta en formar, construir empresas de protección ecológica, ¿verdad? Ahora bien, esta economía verde no está reñida o no pelea o no discute con la rentabilidad, sino que al contrario compatibiliza el objetivo último de crecimiento económico y de creación de un empleo con el uso eficiente de los recursos naturales, llamado, por eso se llama trabajo verde. Y la agricultura es parte de ese trabajo verde. Todos nuestros agricultores realizan un trabajo verde. Todo el que trabaja con los procesos de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, es parte de ese trabajo verde. De aquí que este grupo español, llamado Crecimiento Verde, genera en gran medida disminución de precios que se incorporan a las externalidades medioambientales que impactan negativamente el ambiente. Y también desarrolla un modelo económico que va cobrando un mayor entendimiento del sentido, de los principios y los valores que se deben formar desde la familia. Por tal razón, podemos establecer que esta economía verde ofrece una valiosa oportunidad a aquellas microempresas, a aquellos emprendedores, pero como una nueva forma de un emprendimiento ecológico, sostenible y que ha sido especializado a través del tiempo, que podríamos llamarlo ecowork. Y de allí también que estas estrategias ayuden a empresas que vayan incorporando trabajadores agrícolas de manera de ir cobrando un mayor sentido y que genere un impacto, digamos, positivo a la sociedad
a través del medio ambiente y a través de una eficiente administración pública, de manera que los gobiernos puedan conseguir dinero necesario a través de impuestos para la realidad de proyectos verdes. Este crecimiento, este proyecto de economía verde del Grupo Español surgió en el año 2016 y está ganando muchos impulsadores y ahorradores de energía a través de la presentación de proyectos verdes, tal como vamos a ver a continuación. En conclusión, podemos definir que la economía verde, como lo habíamos mencionado, está concebida como una economía que lleva a mejoras en el bienestar humano y la equidad social, o donde todos somos iguales. Al mismo tiempo, reduce significativamente los riesgos ambientales, mejora la eficiencia del uso de los recursos, ya sea a nivel de reducción de gases ecológicas y la reducción de gases ecológicos. Por lo tanto, podemos definir que la economía verde se considera como una baja en la emisión de carbono por parte de las empresas que utilizan este modelo, una eficiencia en el uso de los recursos y una inclusión socialmente, porque se incluye socialmente a aquellos trabajadores que sin ninguna preparación profesional pueden aportar a la protección de ese medio ambiente. De allí que se logra un crecimiento de los ingresos y el empleo, y ello va a generar en mayores inversiones que promuevan enfoques mucho más limpios. Una eficiencia en los recursos naturales, renovables, no renovables, una reducción en las emisiones de gas carbono y de la contaminación, una prevención a la pérdida de la biodiversidad y de la degradación de los ecosistemas. Quiere decir que esta economía verde es un gran avance ecológico para la continuidad de un mejoramiento en el cambio climatológico. De allí que a largo plazo, como se lo decía anteriormente, es un concepto que el capital siempre tiene un presente. Los mercados inversores y empresas son cada vez más conscientes que siguiendo un modelo de desarrollo sostenible permite asegurar la rentabilidad en el tiempo, mientras que el cambio climático va a tener nefastas consecuencias para las finanzas mundiales a un futuro no tan lejano. Quiere decir que si las empresas no se preocupan por instaurar esta economía verde, de nada va a valer tener altas finanzas con unos elevados gastos de mantenimiento. De allí que la economía mundial debe evolucionar hacia una economía sostenible, sustentable y una economía baja en carbono, lo que se conoce como economía verde o economía ecológica, donde las empresas tienen la gran responsabilidad de promover esa economía y además también de generar empleos verdes. Como lo vemos aquí, fíjense, el agua y la agricultura y la economía verde, una nota informativa. El 70% del agua extraída en el mundo para uso humano va a la agricultura, de allí que se genere ese trabajo verde, dándole prioridad al sector primario, dándole prioridad a la producción de alimentos por la vía del consumo a través de la siembra de esa tierra. Porque el primer alimento que consumimos de mayor aportación nutriente es la agricultura. 2.600.000 millones de personas trabajan en el sector de la alimentación y la agricultura. Esto equivale al 40% de la población mundial. Y una sexta parte de la población mundial pasa hambre hoy en día. Entonces, es contradictorio que gran parte de la población mundial trabaje en la agricultura y que una sexta parte de la población pase hambre, tal como en el caso de África. Bueno, lamentablemente en África los suelos no son fértiles, son suelos muy erosionados, son suelos muy contaminados, y allí no se produce tanto la alimentación como afortunadamente se produce en América, en Sudamérica, el caso de Perú, el caso de Ecuador, Chile, que son bendecidos o benditos, digámoslo así, con la naturaleza, porque tienen tierras volcánicas que tienen muchos nutrientes. Entonces, es importante establecer esa diferenciación. Ahora, ¿cuáles son las características de esa economía verde? Un sustancial aumento de inversiones en sectores verdes, en la agricultura principalmente, en la ganadería, en la pesca, en el sector primario, una reingeniería de negocios donde los negocios que se desarrollan también tenga esa factorización de generar empleo verde, una reforma de política agraria, política agrícola, donde el Estado genere protección a esos trabajadores, donde el Estado genere mejores precios para sus productos y mejores rentabilidad, una política de incentivo a través de reducción de impuestos, a través de ayudas sociales o minimización de precios de los fertilizantes, colocación de sus productos en la ciudad
mejoramiento de las carreteras desde sus fincas hasta la ciudad, una adopción de procesos de producción y consumo sostenible, una eficiencia en el uso de los recursos, ya sea tierra, trabajo o capital, y principalmente la utilización de energías renovables, tal como la energía eólica, la energía solar, la energía del aire. Entonces, eso es parte de ese compromiso que tiene la caracterización de la economía verde. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que podrían facilitar esa economía verde a nivel mundial? Cambio en la política fiscal, una reforma en la reducción de subsidios ambientalmente peligrosos, o sea, que el Estado pueda reducir aquellos subsidios a esos trabajadores verdes, pero no reducir subsidios a empresas que contaminan el ambiente. Empleo de nuevos instrumentos de mercado, tales como la colocación del marketing mix o la colocación de un marketing verde, donde se pueda promover esos productos a nivel ecológico. Inversiones públicas orientadas a sectores clave verdes, es decir, protección y infraestructura ambientada a la producción de productos extraídos de la tierra, del mar, del río, tales como la pesca, la agricultura, la silvicultura, entre otras. Y a nivel internacional, una oportunidad para agregar a la infraestructura de mercado, mejorando los flujos de comercio, tanto internos como externos, ayuda a exportar esos productos agrícolas y promover una mayor cooperación internacional entre los países. Entonces, fíjense que en la medida que tengamos estas condiciones, esa economía verde va a contribuir con el cambio climático y con la preservación de la naturaleza. Ahora bien, hay una confrontación entre economía verde y desarrollo sostenible. De allí que el progreso hacia una economía verde es un mecanismo muy importante de promoción para el desarrollo sostenible. Esta economía verde es considerado un cambio o un paso o un enlace, ¿verdad?, hacia el desarrollo sostenible y sustentable, que es la que nos va a garantizar que nuestras futuras generaciones también contribuyan a esa protección del cambio climático en el mundo. Por lo tanto, esta economía verde se desarrolla en un sistema habilitante de crecimiento económico y bienestar humano a nivel mundial. Ahora, esa tipología también es que las inversiones las desarrollen los países desarrollados, ¿okay?, lo cual va a mejorar su ubicación geográfica, su ubicación potencial, y se va a optimizar la racionalización del uso de los recursos naturales, su potencial humano, y también se va a lograr un nuevo modelo de desarrollo económico llamado desarrollo económico verde. Entonces, eso es lo que intenta, pues, digamos, el modelo de economía verde unida al crecimiento y desarrollo sostenible y sustentable en el tiempo para las futuras generaciones. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ok. Ahora, esta economía verde busca erradicar la pobreza. ¿Cómo busca erradicar la pobreza? Por supuesto, generando trabajo verde, empleando a esos agricultores, empleando a esa, en el caso de Ecuador, gran parte de los agricultores provienen de zonas indígenas o de etnias indígenas que aportan el 90% de los alimentos de Ecuador. Por lo tanto, la pérdida sin precedentes de esa biodiversidad y el uso insostenible de los ecosistemas afectan a sectores como la agricultura, la ganadería, la pesquería y la silvicultura, sectores de los cuales depende gran parte de la sobrevivencia de la población humana, incrementando la atención de los recursos y los servicios de los cuales depende la sobrevivencia de los más pobres, ¿verdad? Servicios de energía eléctrica para sus tractores, servicios de agua potable, servicios de salud, servicios de educación. Es decir, que esa población debe tener esos servicios, de manera que exista una transición de esa economía verde hacia el logro de desarrollo de sus empleos en áreas de menores ingresos. Por lo tanto, la economía verde también promueve el desarrollo de infraestructura y servicios básicos, como se lo acabo de mencionar, lo cual va a permitir que esa población se empobrezca, va a permitir una mejora en la calidad de vida, tales como el acceso a energía a través de tecnologías de energía renovable, o lo que conocemos como tecnologías limpias, por supuesto pequeñas, a menor escala. Aquí vemos cómo una economía verde no es aquella que consume capital, o no es aquella que arriesga la supervivencia humana. Aquí observamos que
ha existido una huella ecológica, un daño ecológico que supera la capacidad regenerativa de la Tierra. Fíjense cómo el daño ecológico ha crecido a través de los años, iniciándose en el año 1900 y ya hoy en día vamos al año 2021 y lamentablemente esta brecha o esta línea roja va creciendo. Por lo tanto, eso evidencia que nuestras demandas sobre el planeta se han duplicado 40 años más porque hay más población. Desafortunadamente, con la pandemia ya se han perdido muchas vidas. Sin embargo, el deterioro de la Tierra a través del uso de sus recursos ha evidenciado que existe una gran huella ecológica que ha dañado la Tierra. Igualmente, tenemos emisiones de energía. Tenemos las emisiones globales del gas de efecto invernadero llamado GEI, anuales, que son 5 veces mayores a la capacidad de absorción de la Tierra, que sí que estamos emitiendo más gases tóxicos que lo que la Tierra puede convertir en oxígeno o las plantas pueden convertir en oxígeno. Dice que gran parte obedece a polvo, a la industria, a la agricultura. La agricultura ha gastado muy poco. El uso de la tierra, fíjense, en comparación con la grande contaminación de lluvia ácida y de polvo hacia la atmósfera. El transporte también ha sido muy contaminante, la construcción de edificios y, por supuesto, la construcción de industria. Entonces, eso ha producido emisiones de gases tóxicos llamados gases de efecto invernadero. Ahora, ¿cómo se contabiliza eso a nivel de la crisis? ¿Qué significa ese daño ecológico a nivel de la crisis múltiple? A nivel financiero, 100 millones de personas más en pobreza extrema, entre 18 y 51 millones de desempleados, más que en el 2019, o sea que eso es lo que ha dejado esta crisis mundial de contaminación. A nivel de combustible, en el 2019, un incremento de 400.000 millones de dólares norteamericanos de gasto de energía en países menos desarrollados, es decir, que estamos utilizando más combustible. A nivel de alimentos, en el 2019, un alza de precio de 324.000 millones de dólares. A nivel de ecosistemas, un equivalente a más de 70.000 dólares norteamericanos, 1.000 millones de dólares norteamericanos en biodiversidad que se pierde cada año. Anualmente se pierde 70.000 millones de dólares en ecosistemas. Y en cuanto al cambio climático, emisiones actuales de gas de efecto invernadero de 5 veces más alta que el límite sostenible, más alta que lo que la Tierra puede sostener. Y eso ha producido el daño a la biosfera, que es la biosfera la que nos genera la vida. Por lo tanto, existen suficientes razones para cuestionar algunos elementos de nuestro modelo económico que debería convertirse en un modelo económico verde y no un modelo económico capitalista. Ahora, a nivel mundial existen oportunidades para afrontar esta negatividad. Están las oportunidades emergentes de los paquetes de estímulos que ofrecen los 20 países más ricos del mundo. Total, estos países han generado un 16% de incentivos verdes a esas empresas multinacionales, transnacionales, que han atentado contra la vida del planeta. Hay oportunidades emergentes para la reconsideración global de los modelos de desarrollo económico. Asimismo, se han aunado esfuerzos la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Mantenimiento del Ambiente, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que sí han habido oportunidades de consenso mundial para iniciar una transformación del modelo capitalista hacia un modelo de economía verde en todo el planeta. Ahora, de esa forma podemos deducir que la economía verde significa aumento de las inversiones públicas y privadas en los sectores verdes, aumento de los empleos de sectores verdes o trabajo verde, aumentan el aporte económico hacia los sectores verdes mediante subsidios, subvenciones, ayudas económicas a esa población, disminución del uso de energía y recursos naturales y disminución de las emisiones del gas carbón, del gas de efecto invernadero. Quiere decir que una economía baja en carbono debe ser una economía innovadora y ecológica. ¿Y qué implica ello a nivel de las reformas nacionales? ¿Qué deben hacer los gobiernos para mantener esa economía verde? Abolir las subvenciones o los subsidios a esas empresas que no contribuyen a mejorar el ambiente, aplicando el impuesto e incentivos contraproducentes. Racionalizar el uso del suelo y la política urbana, que es decir, que el uso del suelo es muy costoso cuando se construyen ciudades y eso atenta contra la naturaleza. Entonces, hay que racionalizar el verdadero uso de la tierra.
Introducir gestión integrada de los recursos del agua y proteger el agua, proteger los recursos hídricos, ¿verdad? Que nos dan vida. Mejora y aplicación de la legislación ambiental, que es una actualización de las normas, reglamentos, leyes que protegen el derecho ambiental, ¿ya? Leyes que protejan el derecho de la naturaleza, vista la naturaleza como un sujeto y no como un objeto. Y una implementación apropiada de los paquetes de estímulos para estos trabajadores verdes y para la agricultura. De allí la importancia que tienen los países de poder desarrollar un marco legal e institucional en cada uno de sus gobiernos. Vamos a analizar algunos ejemplos de economía verde, aparte de lo que ustedes van a investigar en la actividad de hoy. Tenemos el ejemplo de Curitiba. Curitiba es una provincia de Brasil que es la más importante de América Latina, se le llama la provincia verde. Curitiba tiene una tasa más alta de uso de transporte público en Brasil, el 45% de los viajes se hacen en transporte público, pero es un transporte público, un trolebús, como lo ven en la gráfica, que no contamina, está manejado por energía eléctrica, por lo tanto no emite gases de anhídrido carbónico. Y se ha comprobado que los niveles de contaminación del aire urbano son los más bajos del país, incluso de Latinoamérica, una ciudad totalmente ecológica. De allí que hay una iniciativa de planificación sostenible que ha llevado a la reducción del consumo de combustible y el desarrollo de nuevas empresas en la ciudad industrial de Curitiba. Fíjense, es una ciudad industrial, donde todas las industrias contribuyen a mejorar y a tener los controles acerca de la economía verde. Por lo tanto, se utiliza un sistema de transporte masivo llamado BRT o llamado Bus Rapid Transit o trolebús, que promuevan la mejora de la calidad de vida. Unido también a esta iniciativa está el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, llamado Iniciativa de Economía Verde o Green Economy Initiative, con sus siglas J. Ahora, esta iniciativa de Economía Verde, ¿qué ha generado? ¿Qué propone? Un paquete de productos y servicios para motivar y capacitar gobiernos a invertir en economías verdes. Este convenio se inició en octubre de 2008 con una colaboración de 20 agencias internacionales, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas, otros servicios privados y públicos, y un apoyo financiero económico por parte de los gobiernos de Noruega, de Suiza, Reino Unido y la Fundación de las Naciones Unidas. Es decir, que se han habido esfuerzos para desarrollar ese modelo económico de economía verde. Sin embargo, todo va a depender de que los gobiernos quieran aceptar y quieren aportar un granito de arena para lograrlo. Bien. Romina Díaz, hábleme de su opinión sobre la economía verde. ¿Qué opina usted sobre la economía verde? ¿Cómo esa economía verde puede desarrollarse en Ecuador? La economía verde era como para mejorar el bienestar social. Ajá. ¿Qué estrategias usted promovería en el Ecuador, dado que es un país biodiverso, un país que tiene una extensa naturaleza, unos extensos bosques y tiene trabajadores que no han recibido la protección del Estado en cuanto a ofrecer productos agrícolas de excelente calidad y de alta competitividad a nivel mundial? ¿Qué estrategia usted propondría al gobierno del presidente Lasso para que lleve a cabo esa protección ambiental de esos trabajadores? Sembrar árboles. ¿Qué más? Que Esa es la actividad que van a hacer más hoy. el cuidado. Ajá, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Otro aporte? Yo, Lisen, Ajá, dígame, Keila. yo lo primordial haría que no a la tala de bosques, porque si taláramos los bosques, en el bosque hay como bastantes secretos que tenemos por descubrir. Mejor sería plantar bosques, que así mismo para que vaya como creciendo y creciendo y nos vaya dando como más estrategias para ir investigando. Exactamente, quiere decir que hay que reforestar. Recuerden que las medicinas provienen de las plantas.
Entonces hay que sembrar también árboles medicinales, árboles frutales. Son estrategias de preservación de ese medio ambiente y es parte de la contribución de la economía verde lo que es evitar la sobreexplotación de los recursos. Entonces, evitar bosque, incluso criar animales que se puedan multiplicar de manera de evitar la extinción de algunas clases exóticas de animales, no animales peligrosos, pero sí de pequeños animales, no destruir esa fauna que muchas veces, incluso muchas veces matamos a la cucaracha, eso no se puede hacer, matamos a los insectos, matamos a las taras, o sea, lo que hay que arrimarlos hacia un bosque, o sea, llevarlos a que tengan su hábitat. Lógico, ellos salen de los bosques buscando alimentos, entonces eso es importante establecer este tipo de estrategias. Y esa es parte de la contribución de la economía verde, tal como lo manifiesta Romini, como lo manifiesta Keila, y la actividad que vamos a desarrollar en lo posterior. Entonces vamos a seguir con la última presentación. Entonces fíjense, la iniciativa de esta economía verde a nivel mundial se han logrado muchos efectos. Igualmente, la asistencia técnica de estos organismos es identificación de las necesidades económicas y ambientales en cooperación con los gobiernos. Quiere decir que este organismo, su función es generar asesoría en materia económica y ambiental a esos gobiernos, identificar o analizar las oportunidades de inversión en los sectores prioritarios, principalmente en el sector primario de agricultura, caza, pesca, ganadería, desarrollo de un plan de economía verde específico para cada país, puesto que cada país tiene características totalmente diferentes a nivel de su agricultura, capacitaciones nacionales y regionales sobre instrumentos disponibles para desarrollar esa economía verde, y existen algunas tendencias de economía verde. Esas tendencias son las que nos van a ayudar a poder cambiar ese cambio, a poder instaurar el nuevo modelo económico. De allí que hay un informe que se emitió en el 2016 por parte de las empresas asesoras Greenpeace y Trucot, donde ellas aportaron estas 10 tendencias de economía verde que deben tener en cuenta los gobiernos para ahorrar energía y para apostar que su dinero en inversión empresarial podría lograrse, incrementarse a través de esta economía verde. Por supuesto, la primera tendencia es una economía circular. ¿Y qué es una economía circular? Es una tendencia, digamos, lo más importante de la economía verde, es un sinónimo de economía verde, que se ha convertido como objetivo final de cada una de las empresas. Esta economía circular persigue un cambio de una economía lineal basada en producir, usar, hacia un modelo circular en que se traduce en una entrada de materiales como una generación de desechos, que es decir, reciclar esa basura y que se convierte en materia prima para las empresas. Es decir, los recursos son reaprovechados para evitar la extracción de nuevos recursos y la generación de residuos, que es decir, que poco a poco esos residuos se van a convertir en materia prima para las empresas que producen productos. De hecho, lo observamos como el plástico, el cartón y el vidrio y el papel sirven para poder producir nuevamente recursos empresariales o recursos industriales. Otra tendencia son las compras responsables. Estas compras responsables establecemos que ha logrado muchos protagonismos en los últimos años, ya que ahora los proveedores de las empresas también deben rendir cuenta a la sociedad y del medio ambiente. No en vano, la deforestación está estrechamente vinculada a los alimentos o a los bienes de consumo, mientras que algunos minerales, tales como el cobalto, usado para los automóviles, son causa de conflicto por parte de los países del tercer mundo, igualmente el aluminio, el cobre, el manganeso. De allí que es importante, cuando se hacen esas compras, rastrear el origen de cada uno de los materiales y los componentes de un producto final, como los teléfonos inteligentes, como los smartphones. ¿De dónde viene ese componente del smartphone? ¿Cuál parte de la tierra se ha dañado para consumir esos minerales? O si esos minerales tienen protección por parte de los países. ¿Ok? Entonces, eso también contribuye a que existan ayudas tecnológicas, y estas ayudas tecnológicas sirven también para la extracción, transporte y manipulación que sea mucho más eficiente
reduciendo el impacto ambiental sobre la actividad de la fabricación de teléfonos, no solamente de teléfonos, también de televisores, de lavadoras, o sea, de dónde vienen esos minerales. Y eso es averiguar el origen de dónde viene, eso se le llama compras responsables. Otra tendencia son las infraestructuras verdes que le había hablado anteriormente. Estas infraestructuras verdes en el siglo XXI están echando raíces, de manera que se trata de carreteras, puentes, medios de transporte como ferrocarriles o metros, sistemas de gestión del agua, del aire, edificios, sistemas de generación de energía verde, que tienen mucho en cuenta sobre el mejoramiento del impacto del medio ambiente. De allí que en la construcción de esa infraestructura verde tiene como objetivo minimizar los posibles impactos negativos, ¿verdad? Sino también maximizar la capacidad de resistencia gracias al uso de los puntos fuertes de la naturaleza, es decir, utilizar árboles fuertes en la construcción de las empresas, en la construcción de las viviendas, en la construcción de toda aquella infraestructura que le provea de vida a los seres humanos y también a las especies animales. A ello le llamamos infraestructura verde, todo lo que se pueda construir del uso de la madera, pero de una manera que sea racional, una madera que en verdad se pueda construir algunos productos. Otra tendencia es la industria minera, como lo establecía Keila. La industria minera es importante preservarla, puesto que esta industria no goza de una buena reputación, lo que ha llevado al sector industrial a buscar soluciones más limpias. Hemos observado que se han realizado esfuerzos crecientes hacia una minería mucho más responsable, poniendo en práctica lo que ya hemos mencionado como las tecnologías limpias o tecnologías ecológicas, y también se han puesto en marcha programas de protección a la biodiversidad biológica en torno a sitios mineros. También esta industria se ha caracterizado por requerir grandes cantidades de energía, y de manera que se esté apostando por energías eólicas, energías renovables, con mayor eficiencia energética en el uso de esta industria minera. También observamos otra tendencia que le hemos mencionado durante el transcurso de la clase, que es la agricultura sostenible. Esta agricultura sostenible últimamente se está convirtiendo en una gran exigencia por parte de los consumidores en los países desarrollados. Los consumidores estamos siendo mucho más exigentes en cuanto al consumo de productos naturales, de productos orgánicos. De allí que la vertiente más conocida es la producción ecológica, y aún esta sigue siendo minoritaria en cuanto a la producción y el consumo, puesto que algunos productos son costosos para los consumidores. Pero es allí donde la agricultura sostenible implica una nueva metodología, implica una nueva, digamos, una nueva forma de ver la realidad, de hacer esa agricultura real, donde se reduce el daño ambiental, interviene el medio ambiente para restaurarlo, y por supuesto la tecnología es un elemento clave para la metamorfosis de que sea una realidad, convertir esa agricultura industrial en una agricultura sostenible en el tiempo. Otra tendencia es la captura y reciclaje del carbono. Ahora, ¿cómo se hace esto? Esta captura y reciclaje es posible. Por ejemplo, un pequeño número de empresas está llevando a cabo proyectos para convertir el carbono capturado en las fábricas a través de los filtros y centrales energéticas, de manera de convertir esos productos plásticos de cemento en productos mucho más livianos. También de evitar la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual resulta importante que el carbono sea un material económico y que proporcione como un producto final una mayor resistencia y durabilidad, es decir, que aquellas empresas que utilizan filtros capturen ese carbono y lo puedan solidificar, lo puedan mineralizar, lo puedan limpiar a través de procesos químicos. Otra tendencia es la cultura empresarial, que abraza la sostenibilidad, es decir, culturizar al empresario, como lo demuestra uno de los últimos incentivos en Facebook. Facebook incentiva a sus trabajadores, ¿verdad?, lo cual recibe $10,000 para aquellos trabajadores que vivan cerca de los campos corporativos. Incentiva con $10,000 anuales a aquellos trabajadores que no están habitando en la ciudad, sino que están habitando en el campo y viven del campo. Cada vez más compañías se suman a este esfuerzo
logrando la sostenibilidad de la cultura empresarial. Por supuesto, las compañías les ofrecen transporte, ofrecen incentivos, mejora de sueldo, ventaja a los trabajadores, así como escuelas, supermercados para sus hijos, de manera que la filosofía empresarial pueda ser llevada a cabo a través de esa cultura empresarial. Otra tendencia es la revolución de las energías renovables locales. Esta es una tendencia de la economía verde, lo cual está llevando la electricidad a comunidades rurales en zonas mucho más remotas a través del acceso a digamos, a esa energía y contribuyendo de manera sostenible en lograr más de 400 millones de personas. Hemos observado que no tienen acceso a la electricidad o que cada vez se les va la electricidad en su zona. El potencial de crecimiento es enorme, puesto que cada día somos más seres que cohabitamos en una urbanización, en un barrio, en una comunidad, y ya la industria eléctrica ya es insostenible para generar esa capacidad de demanda de energía. Y es allí donde es imposible muchas veces reducir los niveles actuales de consumo y los fenómenos tales como Internet, el uso de tecnología de Internet, el uso de las clases virtuales también genera un alto calentamiento a esas redes, a esos cables, y esto es parte de la contribución de las energías renovables locales en poder prestar un mejor servicio y de renovar esa instalación. Y otra tendencia, penúltima tendencia, es la economía colaborativa. Cuando hablamos de economía colaborativa, no solo se refiere a personas naturales o a particulares, sino también es vista, valga la redundancia, desde el punto empresarial, ¿verdad? Donde hay una economía colaborativa por parte de las empresas, lo cual hay muchas empresas a nivel mundial, tales como Cargomati, que conecta a los transportistas con sus cargamentos. Estos transportistas venden su producto a través de la furgoneta que le provee esta empresa, y son empresas que realizan envíos a diversas partes del mundo con el propósito de abaratar los costos de envío y ofrecer mayor desplazamiento. Es decir, las mismas empresas contribuyen a que sus productos lleguen a toda la tierra, es lo que conocemos también como el business o sharing economy, y que no solamente es aplicable a espacios de almacenaje, maquinaria agrícola, sino también a la producción de alimentos a nivel mundial. Quiere decir que las empresas se hacen responsables de que sus productos exportables lleguen a su destino con el mínimo uso de energía contaminante. Entonces, es un incentivo que las empresas, que los gobiernos tienen para estas empresas, de manera que su producción pueda ser llevada a todos los rincones del mundo. Y finalmente, la otra tendencia de la economía verde es lo que conocemos como la economía azul. Ahora nos preguntamos, ¿ahora por qué cambia de color? La economía azul busca un mayor provecho de los océanos y a la vez que intenta protegerlos, es decir, enviar los productos a través de los océanos en barco, no utilizar tanto el avión, sino enviar los productos a través de barco. Esos van a ser productos que van a tener menos precio, por supuesto, van a llegar más tarde. Y esta economía integra un vasto territorio que ocupa el 70% de la superficie del planeta y de lo cual poco se sabe. Muchos sectores dependen de los océanos, de la pesca, transporte, turismo, el ocio, de materias primas. Disponer de más información sobre las rutas oceánicas azul debe hacerse mucho más para prevenir y minimizar el efecto de los gases invernaderos, protegiendo la salud del aire, pero también protegiendo la salud de los océanos, de manera que se pueda promover un ecoturismo, prevenir el deterioro, digamos, de las plantas, de la tierra, y proteger los hábitats marinos, entre otras acciones. Finalmente, podemos establecer que estas 10 tendencias de la economía verde no están en la vuelta de la esquina, o sea, se logra a través de varios esfuerzos internacionales. El propósito es cambiar el modelo hacia una economía verde mucho más rápida, gracias a los constantes avances tecnológicos, gracias a las oportunidades que hemos analizado
de manera que los emprendedores puedan sacarle provecho a esta economía verde, y es el momento en el siglo XXI de apostar a esta economía, de invertir en proyectos clave, futuros, y que puedan subirse a la plataforma y correr el riesgo de no dejar de escapar ninguna oportunidad económica por parte de las empresas privadas y las empresas públicas. Entonces, ese es el propósito de la economía verde del siglo XXI, que nos lleva a reflexionar de cómo cambiar un modelo capitalista económico hacia un modelo verde económico. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Con la clase de hoy. ¿No hay preguntas? Bien. Profe, Entonces, dígame. yo no le entiendo eso de la economía verde. O sea, la economía verde tiene que ver con lo que estamos cuidando en nuestra hábitat, ¿así? Exactamente. La práctica que usted hizo es parte de esa economía verde. ¿Okay? Si usted siembra árboles, es economía verde. Si usted planta árboles frutales, es economía verde. Si usted vende en el mercado productos agrícolas, es economía verde. O sea, la economía verde es todo lo relacionado con la naturaleza, con los trabajos verdes, con la agricultura, la caza, la pesca. En el caso de los océanos es enviar los productos exportables a través de los océanos. Esa es economía verde, no a través de los aviones o no a través de los ferrocarriles, de los trenes, perdón, los ferrocarriles que contaminan el aire. En cambio, los océanos tenemos gran parte, el 70% de la superficie terrestre es agua. En cambio, esos buques no van a contaminar el agua porque es mucha. El agua que se podía contaminar. Ahora sí podemos contaminar los cielos, porque es el espacio aéreo. Contaminamos la tierra. Entonces, en conclusión, la economía verde es la nueva estrategia que nos exige el siglo XXI para cuidar el ambiente de un desarrollo sostenible y sustentable en el tiempo. Ahora sí, ¿me di a entender? Exacto. Entonces, esa economía verde obedece a estrategias que deben implantar los gobiernos de concientizar a los empresarios en no contaminar el uso de la tierra, el uso del suelo, el uso del agua y poder ser más ecológicos. Pero también exige a los consumidores en ser garantes y ser exigentes al momento de consumir productos orgánicos, productos naturales. Y evitar el consumo de productos transgénicos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Dígame, Melanie. Entonces, también se podría hablar de economía verde en el caso de lo que yo hice en mi proyecto, que se trataba de, o sea, sembré plantas de limón, Sí. pero no era para recoger los frutos, sino era más para igual que las abejas no desaparezcan, porque Claro. las abejitas cuando ya sale la flor de limón, ellas van a absorber el polen y después igual las abejas nos dan muchos recursos, Sí, se podría vida. decir, como la miel, el polen, igual son buenas para curar enfermedades. Eso es correcto. Sí, fíjense que hay un dicho que dice que las abejas, si desaparecen, al cuarto día podría desaparecer la población porque las abejas polinizan a través de las flores, ¿verdad?, la consecución de otras plantas. Entonces, a través que ellas polinizan esas flores, van creando vida. Entonces, claro, quizás ese árbol, quizás los frutos los va a recoger sus hijos. Los árboles de limón crecen a los años muchas veces. Pero el propósito de esa economía verde es preservar la naturaleza, seguir mejorando la naturaleza. Entonces, esa práctica que ustedes hicieron es parte de esa economía verde que se empieza por la concientización de las comunidades, la concientización de los pueblos y que poco a poco puede ir llegando a las empresas. Fíjense el caso de Facebook. Facebook motiva a su personal de que vivan en los campos, que no vivan tanto en la ciudad. Sin embargo, la empresa Facebook les tiene las mejores condiciones de vida, les ofrece transporte, educación, salud a esos trabajadores, de manera que no contaminen la ciudad y que tampoco sufran de enfermedades contaminantes en la ciudad. Quizás muchos de ustedes viven en cantones cercanos que son naturales. Es un gran privilegio porque están viviendo la naturaleza
respiran aire fresco, no aire contaminado producto de la emisión de gases de los autobuses que produce Ibarra o otro cantón mucho más habitado. Entonces, eso es economía verde, todo lo que contribuye a preservar la naturaleza de diferentes puntos de vista. Muy bien, Melanie, muy bien, Mayuri. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿Seguro? ¿Están preparadas para el foro? ¿Sí? Ok, vamos a ver qué trae el foro de hoy. Son varios. Bien. Unidad 2. Ya va, a ver. No, ya va. Este es macroeconomía. Ustedes son no, ustedes son, ya me equivoqué. Ustedes son van a estar, aquí está Unidad 2, de Dice, cambio climático, características para construir un mundo amigable entre el ser humano y la naturaleza. Fíjense ese cambio climático. Aquí está todo el contenido de estudio de la unidad. Cambio climático y influencia en la producción de alimentos, Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, derechos humanos y ambiente, derechos humanos y medio ambiente, derechos humanos, deterioro ambiental, deterioro del medio ambiente y calidad de vida, economía verde, aquí está la economía verde, acción de economía verde, impacto ambiental, planeta herido, por un aire limpio, programa cultural ambiental, que son los derechos humanos, responsabilidad ambiental, las herramientas, tendencia global, acción de economía verde, y los videos para que los vean, de manera que puedan contestar una relación entre los derechos humanos y la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Entonces, hay suficiente material para poder interpretar y analizar las actividades. La actividad de hoy se titula Foro. ¿Cuáles han sido los logros y avances de la economía verde a nivel mundial que han contribuido con evitar el deterioro ambiental y climático? Además de las 10 tendencias que acabamos de analizar, ustedes van a investigar cuáles han sido otros logros, otros avances, donde la economía verde ha contribuido a preservar ese medio ambiente a nivel mundial. Sobre eso consta el foro. Entonces ya se lo voy a aperturar. Ya está para mostrar este foro, ¿verdad? Esta cierra, a ver, verá que se está editando. Este foro cierra hoy a las 3 de la tarde. ¿Oyeron? Licen, disculpe una pregunta. A mí todavía no me habilitan la plataforma. No importa, cuando se le habilite usted me avisa. Pero no importa, usted vaya haciendo su foro en una hoja. Responde la pregunta en una hoja, en la que cuando se habilite, usted lo suba. Entonces, entonces, se lo voy a extender hasta las 5 de la tarde, para que tengan tiempo de investigar. ¿Oyeron? Ok, entonces vamos a ver cómo se titula este foro. Aquí está. Vamos a copiar y vamos a enviárselo por el grupo. De manera que aquellos que no pueden ingresar sepan sobre qué es el foro. Hemos hablado mucho de economía verde, así que ahí hay material, léanse el material para que tengan una mayor información. Entonces, ese es el foro de hoy. ¿Cuáles han sido los logros, los avances de la economía verde a nivel mundial que han contribuido a evitar el deterioro climático y ambiental? Ya para la próxima clase hay otras actividades. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, Inge. Ok, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Ok, dejémoslo hasta aquí y bueno, empiecen a investigar. Ya les envié la pregunta al grupo de WhatsApp, de manera que puedan hacer esa investigación. Y a la que no se le activado la plataforma, háganlo en una hoja en Word, de manera que cuando se active, copien y peguen y ya, listo. Bien. Bien. Hay otra Dicen, actividad. Dígame. yo una pregunta. Dígame, Por ejemplo, en este del foro, ¿puedo poner sobre la microbiología? Pero la microbiología, ¿vista desde qué punto? O sea, ¿cómo contribuye la microbiología a la economía verde? Sí, es que, por ejemplo, esa habla más o menos que dice que son tipo, como decir, o sea, unos como bacterias
que Ajá. se alimentan de hongos, los cuales, digamos, estos producen que el suelo se haga más fértil. Igual los Sí, animalitos que salen de ahí, por ejemplo, son nuevos y sí, estos pueden ayudar también a la polinización, no solo las claro. abejas, sino también estos pueden, por ejemplo, digamos que evolucionan y llegan, o Sí, sea, a volar y así también ayudan a sí, la... claro. Esa es parte de la economía verde. Incluso vemos muchos animales que comen frutas, comen semillas, y luego van caminando y en su heces van dejando esas semillas que también se convierten en grandes árboles frutales. Esa es parte también de la economía verde. O sea, sí puedo utilizar ese análisis, ese punto de vista, explicándolo desde ese punto de vista. ¿Ok? Pero principalmente, ¿cuáles han sido los avances a nivel industrial, a nivel económico, que han contribuido con preservar, pero con desarrollar esa economía verde del siglo XXI? Ujú. ¿Alguien más? Sí, Diana, profe, Keila, dígame, profe. Maya, dígame. Verá, también le podría poner ahí en el foro el ejemplo de la brea. Por supuesto, claro que sí. La brea también contribuye a esa economía verde, claro que sí. Porque ha sido, o sea, de las, ahora ya había, bueno, aquí en la provincia del Carchi, un Sí. llantatón se llamaba, y Ajá. resulta que las llantas las utilizan del reciclaje para hacer la brea. Entonces Sí, ahí sí. ya hay algo, no Sí, sé, creo, ¿no? puedo utilizarlo también. Ese es parte del aporte a esa economía verde, que es un reciclaje, claro, Ya. también. Ujú. Leli Chacipanta, Paula, Melanie, Yamile, Romina, ¿alguna pregunta? No dije de mi parte. Ok, No, yo también no. bien. Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí. No veo a Maoli, creo que ni a Carla Meneses tampoco las veo. No sé dónde están metidas. Voy a tener que colocarle en asistencia. No, es que lo que pasa es que Carlita está mal con el internet, entonces Ah, ok. sí me dijo que le avise. Bueno, está muy bien, gracias entonces. Entonces nos vemos el próximo jueves, continuando con la unidad 2. Muchísimas gracias por su atención, feliz tarde. Cualquier duda me la hacen saber y un placer haberla visto. Gracias. Gracias, Listen, hasta luego. Hasta luego, buen Gracias. provecho. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, feliz tarde.